Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Sean todos bienvenidos a este curso pregrabado en el que vamos a hacer una torta de ganache mágico con chocolate San Moritz. Por supuesto, va a estar excelente porque vamos a estar haciendo desde el ponqué hasta el montaje final de la torta. Va a estar excelente. Y fíjense que para hacer esta torta, que la tengo por aquí al lado, solo que no se la quiero mostrar mucho porque quiero que vean todo el proceso que vamos a realizar para hacerla. Fíjense que utilizamos tanto chocolate como cobertura. Y me quiero enfocar muchísimo comenzando esto porque quiero que ustedes sepan cuál es la diferencia entre chocolate y cobertura. Si quieren profundizar un poquito más en el tema, yo tengo un video en mi canal de YouTube acerca de las diferencias entre una y la otra, que es chocolate y que es cobertura. Yo de todas maneras les voy a dar un breve repaso. Por acá tengo los dos tipos. Tengo chocolate, que es este que está aquí rojo, y tengo la cobertura. Con el chocolate hicimos lo que es un ganache de queso crema para el relleno de la torta, delicioso. Y con la cobertura, por supuesto, hicimos lo que es el ganache mágico, que ustedes pueden ver acá. Una maravilla, una belleza se hizo con la cobertura. ¿Cuál es la diferencia entre el chocolate y la cobertura? Pues muy sencillo, el chocolate es hecho con manteca de cacao y la cobertura es hecha con manteca vegetal. ¿Los hace distintos? Por supuesto que sí, porque la manteca vegetal, por supuesto, al ser manteca vegetal, tiene mucha más resistencia a temperatura ambiente y es mucho más estable que la manteca de cacao. Por supuesto, la manteca de cacao nos va a dar un sabor delicioso en el chocolate que no tiene la cobertura, pero la cobertura nos va a dar la estabilidad que necesitamos para que nuestra torta quede así de estable y de bella como ustedes la están viendo acá. Bueno, de todas maneras, a lo largo del curso les voy a estar desarrollando este tema un poco más a profundidad. Como les dije, si quieren saber específicamente las diferencias entre uno y el otro, los invito a que vayan a mi canal de YouTube Omar Dulce Proyecto, y ahí tengo un video específico donde no solamente hablo de la cobertura y de chocolate blanco, sino que también les comento acerca de lo que es cobertura oscura, cobertura con leche, chocolate oscuro y chocolate con leche. Sin más nada que decir, entonces vamos al segundo módulo, que es donde vamos a comenzar a realizar esta exquisita torta. Espero que disfrutes muchísimo este curso, así como yo disfruté grabarlo para todos ustedes. En este módulo vamos a estar realizando lo que es el ponqué. Vamos a hacer un ponqué de red velvet, ¿ok? Lo que es popularmente conocido como terciopelo rojo. Pero vamos a realizar una versión que es para decorar, o sea, es una versión que es para hacer tortas altas y tortas grandes, ¿ok? No es la versión común que nosotros conocemos del ponqué red velvet, este que es suavecito, que es bastante frágil, no. Vamos a hacer un ponqué de red velvet con un sabor muy similar a la red velvet tradicional, pero este ponqué nos va a servir a nosotros para montar esta torta alta y esta torta grande que vamos a estar realizando, que es de 3 pisos. Entonces allí van a estar viendo los ingredientes y ahora vamos entonces con la preparación de este ponqué. Acá ya tengo todos los ingredientes pesados, debidamente apartados para utilizar en la receta. Las cantidades se las voy a estar dejando en la cajita de descripción de acá del video. Vamos a comenzar colocando la margarina o mantequilla sin sal en el bol de la batidora junto con todo el azúcar y lo vamos a llevar a batir. En este caso vamos a utilizar el accesorio de pala de la batidora y antes, por supuesto, también es importante colocarle la cantidad de sal que lleva. Comenzamos a batir a velocidad baja para no hacer un desastre en la cocina. Luego de que esté un poquito más integrado, subimos la velocidad a media y luego de que esté cremoso, la subimos a velocidad alta. Esto hasta que quede bien cremoso y pierda un poco el color amarillo. En este punto, luego de batir aproximadamente unos 3 minutos, vamos a limpiar todas las paredes de nuestro bol con una espátula de goma para entonces agregar a la receta todos los huevos, así como lo están escuchando. Vamos a agregar toda la cantidad de huevos de la receta y lo vamos a poner a batir en nuestra batidora. Pero en este caso lo vamos a poner a batir con otro accesorio, que es el accesorio de globo. ¿Para qué? Para integrar aire a nuestra mezcla. En este caso vamos a poner a batir hasta que nuestra mezcla esté cremosa y podamos lograr un punto de letra como el que vamos a ver acá. Para comenzar este batido comenzamos con una velocidad baja, luego subimos a media y terminamos con velocidad alta hasta que termine de cremarse toda nuestra receta. A la mitad del batido detenemos la máquina y agregamos la esencia de vainilla y continuamos mezclando. Este proceso puede tardar un aproximado de entre 3 y 5 minutos dependiendo de la potencia de tu batidora y también de si lo estás haciendo en batidora de pedestal o si lo estás haciendo en batidor de mano, que también se puede hacer con una batidora eléctrica manual, pero el tiempo va a ser un poco mayor. Yo quiero que se fijen cómo van quedando los rastros del batidor al momento que está batiendo para que ustedes vean, en este punto está listo. Fíjense cómo debe quedar nuestra mezcla, espesa y debe tener un punto de letra, que es este punto en el que con la mezcla hacemos dibujos sobre la misma y los dibujos no se desaparecen. Este es el punto perfecto.
Vamos entonces ahora con los ingredientes secos. Aquí tenemos la harina leudante, el cacao, el polvo para hornear y vamos a agregar también el colorante rojo en polvo. Vamos a mezclar y vamos a tamizar. Esto es súper importante. Esta mezcla debemos tamizarla ya que el cacao y el colorante a veces tienden a hacerse pequeñas bolitas. Entonces es importante que lo podamos desaparecer con el tamiz o el colador. Volvemos entonces a nuestra mezcla, vamos a volver a utilizar el batidor de pala, que es el que habíamos utilizado al principio, y a velocidad baja vamos a comenzar a agregar, muy bien, escuchen, velocidad baja. Comenzamos agregando los ingredientes secos y los alternamos luego con la leche o los ingredientes líquidos que estemos usando. De esta forma vamos a agregar 3 partes de ingredientes secos y 2 partes de leche o ingredientes líquidos. Siempre comenzamos agregando ingredientes secos y terminamos nuestra mezcla con ingredientes secos. Nunca se debe terminar con ingredientes líquidos. Y como les digo y les repito, todo este proceso se debe hacer a la velocidad más baja de tu batidora. Lo mismo si lo estás haciendo con tu batidora eléctrica manual, igual, velocidad baja y haciendo pequeños movimientos circulares con el brazo. No tan rápido porque se nos puede desarrollar el gluten de la masa y se nos daña. Luego de terminar de batir es recomendable con una espátula de goma repasar todos los bordes y el fondo del tazón. Vamos a colocar ahora toda nuestra mezcla en los moldes. Aquí en la descripción les voy a estar dejando los tamaños de moldes. Es importante siempre que el molde esté enmantequillado y enharinado y se debe llenar para este tipo de tortas un poco por encima de la mitad, no más de eso. Llevamos ahora nuestras tortas a un horno 170 grados. El tiempo va a variar dependiendo de la potencia de tu horno. Puede ser entre 40 minutos y 1 hora. Luego de que salgan del horno y ya estén a temperatura ambiente, lo podemos desmoldar, como lo estamos viendo en este momento. Le doy la vuelta sobre una base de anime y luego le vuelvo a dar la vuelta y así es como quedan. Y ya están listos todos nuestros ponqués para ser decorados. Para la realización de nuestro ganache de queso crema, que es con el que vamos a rellenar, vamos a utilizar chocolate blanco, no cobertura. Vamos a usar chocolate blanco a base de manteca de cacao. Por supuesto, obviamente, St. Moritz. Lo vamos a utilizar en este caso en gotas, pero si lo tienes en tabletas también lo puedes utilizar, solo que lo debes picar bien finito. Lo vamos a ir metiendo a microondas por espacios de 30 segundos y mezclando hasta que nos quede completamente liso, así como lo ven acá. Por otro lado, vamos a suavizar nuestro queso crema. Si tu queso crema es muy duro como el que yo adquirí, como el que yo compré, debemos hacerlo en una batidora a velocidad media hasta que quede cremoso. Si no es tan durito, sino que es como tipo de untar, lo que hacemos es con una espátula de goma, lo vamos a suavizar y listo. Lo que tenemos que hacer ahora es agregar nuestro queso crema suavizado en el chocolate blanco que fundimos, mezclar hasta que esté completamente liso y nuestro relleno está listo. Bienvenidos al módulo en el que vamos a hacer el ganache mágico. El ganache mágico tiene una preparación realmente bastante sencilla. Los únicos ingredientes que lleva es cobertura blanca y crema chantilly de origen vegetal. Como les mencioné en el primer módulo, la cobertura, una de las características más importantes de la cobertura y por la cual se recomienda para hacer el ganache mágico es que la grasa que conlleva esta cobertura es de origen vegetal. Entonces esto la hace mucho más consistente y mucho más resistente al calor a que si utilizamos un chocolate de verdad. Realmente no hay mucho que decir en esta parte. Cobertura de chocolate blanco y crema chantilly vegetal. Así de sencillo. Lo que vamos a hacer es cortar, porque en este caso tenemos la tableta de cobertura. También está la presentación en gotas, pero en este caso tenemos la tableta. Vamos a cortar en trozos pequeños, vamos a fundir en el microondas y la vamos a unir con la crema chantilly. Así de sencillo se hace. En este caso lo que tenemos que hacer es cortar muy bien la cobertura, meterla en el microondas por espacios de 30 segundos, sacar, mezclar hasta que esté completamente fundida. Luego de esto procedemos a agregar nuestra crema chantilly. Esta debe estar a temperatura ambiente, no debe estar fría porque si no se nos van a formar pelotitas en el ganache y eso no se ve tan bonito. Entonces vamos a ir colocando nuestra crema chantilly mientras vamos mezclando con un batidor de globo y lo vamos integrando hasta que quede completamente liso. Ustedes van a notar que a medida que vayan integrando, el ganache va a ir tomando cuerpo y se va a ir poniendo durito.
Para armar nuestra torta, lo primero que tenemos que hacer es rebanar nuestros ponqués, nivelarlos. En este caso estoy utilizando una base giratoria. Vamos a colocar el ponqué en todo el centro de la base giratoria y vamos a tomar un cuchillo de sierra grande como este que estamos viendo acá y vamos a comenzar a girar nuestro cuchillo haciendo una marca en la parte de arriba que sea constante y que esté a la misma altura en todo momento. Luego pasamos el cuchillo completo y retiramos lo que es la cabecita o la montañita de nuestra torta. Luego vamos a hacer un proceso similar para rebanar nuestro ponqué en dos partes, en dos discos. Vamos a situar nuestro cuchillo en la mitad del ponqué y vamos a girar haciendo la misma línea que hicimos arriba, pero haciéndola luego en este punto. Vamos a hacer esta línea y luego de tener la línea hecha, vamos a pasar nuestro cuchillo girando en nuestra base giratoria, valga la redundancia, y de esta forma vamos a obtener nuestros discos de torta. Este procedimiento lo vamos a hacer con nuestros 6 ponqués. Vamos con un punto sumamente importante que es la realización o la colocación de nuestro muro de contención. Colocamos ganache mágico en una manga con una abertura de tamaño medio, dependiendo por supuesto del tamaño del muro que quieras hacer, y lo vamos a ir colocando entonces de esta manera por todo el borde de nuestro disco de torta. Luego en medio vamos a colocar nuestro relleno. Es importante que el relleno no sobrepase la altura de nuestro muro de contención. Si queremos un relleno más alto, el muro debe ser más alto. Ahora procedemos a colocar el disco de torta encima del muro de contención y el relleno. Es importante cada vez que vayamos colocando una capa encima de la otra, nos vayamos fijando de que estas capas están quedando derechas, tanto a los laterales como en la parte de arriba, debe ir quedando derecho. Vamos a repetir el procedimiento las veces que sea necesario hasta que tengamos nuestra torta completamente rellena. Si ustedes desean agregar algún almíbar para embeber su torta, lo pueden hacer. El almíbar se coloca antes del muro de contención. En este caso no lo estoy colocando porque no lo veo necesario, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer sin ningún problema. La última capa de torta la vamos a colocar al revés, es decir, con la parte plana hacia arriba, y allí es donde vamos a terminar nosotros de fijarnos que la torta esté completamente derecha. Si tenemos un nivel, lo podemos colocar, ¿verdad? Para verificar que esté bien derecho, y si no, podemos hacerlo al ojo por ciento, así como yo lo estoy haciendo acá, verificando que todo esté derecho. Si vemos que hay alguna protuberancia en el ponqué, con el mismo proceso del cuchillo girando la torta, podemos retirarlo hasta que nos quede completamente derecha. Bueno, fíjense que ya por aquí tenemos nuestras tortas rellenas, ¿ok? Nuestras tortas tienen el muro de contención de ganache mágico y el relleno de chocolate blanco y queso crema. Están bastante consistentes. Entonces saben que como nuestra torta es de 3 niveles, va uno encima del otro, y les voy a explicar cómo vamos a hacer para que nuestra torta tenga una estructura perfecta y que pueda la torta mantenerse en momentos cuando la estemos montando y también durante todo el tiempo que necesite estar en la celebración o la fiesta donde la torta vaya a estar. ¿Okay? Fíjense lo que vamos a hacer. Yo por aquí tengo 3 discos de anime. En este caso, los discos de anime tienen el mismo diámetro de cada una de las tortas. Y este disco de anime tiene un grosor de 1.5 centímetros. Si se fijan, tienen el mismo grosor de la torta. Estos animes que estoy colocando acá van a ser la base de cada una de las tortas, ¿ok? Si se fijan de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar ganache mágico un poquito para pegar nuestra torta, colocarla acá, y lo mismo vamos a hacer con cada uno, ¿ok? ¿Qué es lo que nos aporta a nosotros este trozo de anime en la parte de abajo? Mucha más estabilidad, ¿ok? Aparte que nos da un poquito más de altura, hace que la torta luzca un poquito más. Al ser un trozo bastante pequeño de anime, tampoco nos va a dar una altura demasiado exagerada, sin embargo, nos va a dar un poquito más de altura y estructura. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a atravesar todos los palos de altura que vamos a colocar para que estas tortas queden fijas, los palos de altura no van a estar fijos a la torta, sino a cada una de las bases de anime. Y cada una de estas bases de anime van a estar fijadas a su respectiva torta. De esta forma es como le vamos a dar nosotros la estructura a esta torta para que siempre se mantenga bien montada, ¿ok? Así que muy atentos en los siguientes pasos porque les voy a estar mostrando cómo es que vamos a hacer este proceso que les acabo de contar.
Listo, ahora ya con nuestras tortas montadas, cada una en su respectiva base de anime de 1.5 de grosor, vamos a proceder a colocarle a cada una de las tortas la capa recoge migas, ¿ok? Esta capa lo que va a hacer es sellar nuestra torta para que las migas no salgan a la decoración final. Lo vamos a hacer obviamente también con ganache mágico. Para colocar nuestra capa recoge migas es realmente sencillo. Comenzamos agregando una pequeña y delgada capa de ganache mágico en la parte de arriba. Y luego nos vamos hacia los laterales. Vamos agregando ganache mágico, cantidad necesaria solo para cubrir. No tenemos que cubrir demasiadas imperfecciones, simplemente asegurarnos que todo nuestro ponqué esté cubierto por el ganache mágico. En este caso ustedes me van a ver a mí cubriendo todas las imperfecciones porque tengo esa manía de perfección, pero no es necesario. En este punto, con que todo nuestro ponqué tenga una delgada capa de ganache mágico es más que suficiente. Fíjense aquí cómo queda la capita recoge migas. Si se fijan, es una capa bastante delgada, no tiene que ser algo excesivo, simplemente para recoger las migas y que se queden allí pegaditas y que no vayan a salir a la decoración de la torta. La parte de arriba no se le he quitado, ¿ok? Para no ir a dañar el borde de la torta. La parte de arriba se la vamos a quitar cuando ya esté un poquito más dura. Aquí donde estoy, en esta cocina, hay aire acondicionado. Lo controlamos porque si el aire está muy frío, se nos dificulta mucho trabajar con el ganache mágico. Sin embargo, con el frío que hay en este momento, en unos 5 minutos ya esto está un poquito más duro y que lo vamos a poder tocar, y en ese momento con un cuchillo vamos a retirar el excedente de la parte de arriba. ¿Okay? Así que voy a continuar cubriendo las otras tortas con su capa de recoge migas y luego continuamos entonces con la capa final de ganache mágico de cada torta. Acá lo que estoy haciendo es retirando los bordes de la parte de arriba. En este caso ya la torta se enfrió con el aire acondicionado y pudimos retirarlo sin ningún problema con un cuchillo. Acá vamos a comenzar a aplicar lo que es la capa final de ganache mágico, es decir, una capa mucho más gruesa de ganache con la que vamos a poder hacer toda la cobertura de la torta. Vamos agregando ganache y vamos retirando con este raspe liso azul que estoy utilizando. Importante no aplicar tanta fuerza para no retirar tanto producto y que pueda quedar una capa suficientemente gruesa para poder cubrir la torta. En todos estos espacios en donde van quedando huecos, vamos rellenando con más ganache y continuamos alisando hasta que el resultado sea el ideal. Este ganache a veces tiende a ponerse muy duro si lo estamos utilizando en lugares con aire acondicionado. Este truco es maravilloso. Aplicar calor con una pistola de calor o un secador de pelo es un truco maravilloso porque de esta forma podemos ablandar un poco el ganache que se endureció, y luego de que esté ablandado, no excesivamente por supuesto, vamos a pasar de nuevo el raspe y vamos a obtener un resultado perfecto, así como el que están viendo acá. Fíjense cómo ha quedado nuestra torta después de alisarla muy bien. Bueno, fíjense ustedes cómo han quedado nuestras tortas, cada una decorada por supuesto con ganache mágico. Lo hicimos de colores distintos, este lo hicimos con un color mucho más neutro, este un rosado más intenso y este un rosado muy clarito. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte del montaje de la torta. Aquí quiero que tengamos muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque esto no es agarrar una torta y montarla encima de la otra. Esto tiene una técnica, tiene un procedimiento que debemos seguir al pie de la letra para que nos quede perfecto, para que nos quede bien y la torta no vaya a sufrir un accidente. Es decir, yo no voy a agarrar esta torta y la voy a poner aquí y encima le coloco la otra, sino que tiene que tener unos soportes, ¿verdad? Hay muchas maneras de hacer este procedimiento. Hay quienes lo hacen con tubos PVC, lo hacen con pitillos gruesos. En este caso, yo voy a trabajar con palos de altura, palos de pincho o palos de brocheta, que muchas personas no lo utilizan porque piensan que de pronto no funciona. Sí funciona y yo les voy a explicar cómo vamos a hacer para que ellos funcionen y le den una buena estructura a esta torta. Antes de montar, fíjense lo que yo tengo por acá y es discos de cartulina gruesa, ¿ok? Y estos discos son del tamaño de cada una de las dos tortas que van encima de esta. Esta torta no necesita cartulina porque ya esta torta está sobre una base sólida que es esta que está aquí abajo, ¿ok? No necesita cartulina. Estas bases que están aquí ellas van a ir debajo de cada torta y en esta base es donde va a reposar el palo de altura para que la otra torta pueda reposar encima y no aplaste la de abajo. Si no me entienden muy bien lo que estoy diciendo, igual vamos a ir viendo el proceso para que ustedes vean cómo se hace, para que vean cómo va a quedar esta torta tan bonita. Y luego, después de que tengamos una torta encima de la otra, lo que vamos es a colocarle algunos detalles que tengo por allí, que son unas flores, unas mariposas, para darle un aspecto más bonito. Esta torta que estoy haciendo acá puede funcionar tanto para un matrimonio como para un baby shower, como para unos 15 años, para un cumpleaños incluso.
cambiándole uno que otros detallitos, colocándole un topper, de pronto el nombre del cumpleañero o de la persona que se celebra. Como les digo, es una torta bastante versátil este modelo, ¿ok? Otra cosa, fíjense que al ganache yo le dejé los bordecitos hacia arriba. Estos bordes se pueden quitar con un cuchillo y una base giratoria. Un cuchillo bien afilado y una base giratoria, vamos girando hasta quitarlos. A mí me gusta mucho cómo se ven, tiene un aspecto, tiene un aspecto rústico muy bonito, ¿verdad? Pero como les digo, se los pueden quitar si desean. Anteriormente ya vimos un paso cuando hicimos lo que era la capa recoge migas. Cuando se endureció, lo quitamos con un cuchillo. Bueno, es el mismo procedimiento, el mismo proceso que vamos a hacer con esto hasta quitar todo este borde. Si lo quieren hacer, en este caso no lo voy a hacer porque me gusta cómo se ve y el diseño es así, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a la parte práctica y observen muy bien lo que vamos a hacer. Antes de continuar, disculpen que les quiero mostrar una cosa, el efecto del ganache mágico que a la gente le encanta. Fíjense que este tipo de ganache uno lo puede agarrar con las manos y no pasa absolutamente nada. Obviamente aquí estamos en un ambiente con aire acondicionado, él se mantiene perfecto. Fíjense cómo lo podemos tomar con la mano, no pasa absolutamente nada, no se le marcan los dedos y eso que yo tengo las manos calientes, ¿ok? Fíjense ustedes, esto es lo bueno de este ganache, lo podemos manejar de esta forma y no le pasa absolutamente nada. Por eso es tan famoso y tan popular, a la gente le encanta porque realmente es bastante resistente. Y también aquí estamos a aire acondicionado, pero este tipo de ganache sirve incluso para colocarlo a temperatura ambiente, ¿ok? Solo que hay que tener un poco más cuidado al tocarlo, pero las tortas funcionan perfecto porque tienen una buena resistencia al calor. Ahora sí, vamos con el procedimiento. Fíjense lo que vamos a hacer con la cartulina. Esta cartulina que estamos colocando para montar el segundo piso es del tamaño del diámetro de la torta que se va a colocar. ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos la cartulina y marcamos con un palo de altura todo el borde de esa cartulina. Fíjense que queda una circunferencia y allí en esa circunferencia, dentro de esa circunferencia, vamos a colocar 5 palos de altura. 1 en el centro y 4 en los bordes. Si su torta es más grande o quieren sentir un poco más de seguridad, pueden colocarle 6, 8 y hasta 10 palos. Para fijar la cartulina en la torta, lo que vamos a hacer es colocar un poquito de ganache mágico en la parte de arriba, pegamos nuestra cartulina y procedemos a colocar en la parte de arriba la torta de esta manera, que quede bien centrada y fijándose muy bien que quede derecha una con respecto a la otra. Luego de que ya tenemos el piso bien centrado sobre el otro, vamos a colocar 2 o 3 palos de altura que atraviesen los dos pisos. De esta forma vamos a asegurar que estos pisos queden fijos uno con respecto al otro y no se muevan al momento de transportar o mover. Ahora hacemos el mismo procedimiento con el piso de arriba. La cartulina de la misma forma, los palos de la misma manera y colocamos el tercer piso de esta forma, bien centrado, bien colocado. Y acá volvemos a colocar 2 o 3 palos de altura desde la parte de arriba y lo vamos a fincar para que traspase una torta y la otra. Y eso nos va a hacer que se fije el último piso con el segundo. Recuerden que probablemente nos toque hacer un poco de fuerza al momento de traspasar los palos porque nos va a tocar traspasar la base de cartulina. Y miren lo estable que ha quedado nuestra torta ya montada en sus 3 pisos. Bueno, fíjense cómo ha quedado el resultado de nuestra torta de 3 pisos, bien montada, bien derecha, se ve súper hermosa. Miren el degradé de colores, los rosados se ve súper bonita. Como les dije, les puede servir para cualquier ocasión. Y ahora vamos a terminar de decorarla con algunas flores. Miren, aquí tengo algunas flores, una rosa rosada. Vamos a ver cómo termina de quedar esta torta luego de que le pongamos toda la decoración. Antes de colocar las flores, yo les podría recomendar que las colocaran dentro de un pitillo y luego, para que no tenga contacto directo con el ponqué, la colocan en la torta. Sin embargo, en este caso lo hago directo porque estoy utilizando flores orgánicas. Allí termino de colocar las flores, una que otro detalle con unas maripositas y queda perfecto. Y bueno, señores, este es el resultado final. Fíjense lo hermosa que ha quedado la torta, una torta de 3 niveles. Sabor Red Velvet con relleno de frosting de queso crema, pero con chocolate blanco. Espero que les haya sido de muchísima utilidad toda la información que les di a través de este curso. Para mí fue un gran placer haber compartido con ustedes este momento. De verdad que todos estos módulos los creé con muchísimo cariño para que ustedes puedan aprender a realizar esta torta y por supuesto le pueden cambiar el color, le pueden cambiar incluso la cantidad de pisos.
los apliques que le quieran colocar, los toppers, la pueden convertir en la torta que ustedes quieran. Esta torta que está aquí es una torta, como les dije, que sirve para 15 años, para matrimonio, pero como les dije, cambiándole los apliques, la pueden convertir en lo que deseen. De verdad, para mí ha sido un gran placer haber compartido con ustedes. No olviden seguirme en mis redes sociales, @OmarDulceProyecto en Instagram, en TikTok. También aparezco en Facebook y en YouTube estoy como Omar Dulce Proyecto en mi canal, así que suscríbanse también a mi canal. Y no olviden que el mejor chocolate para repostería en toda Venezuela es Chocolate San Moritz, con lo que hemos realizado esta torta. De verdad que la torta quedó riquísima. Ya les estaré poniendo unas imágenes por allí cuando la estemos degustando. Así que bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.